Muy buenos días. El taller de alfabetización digital para adulto mayor presenta a Roxana Ruiz Valenzuela con la videoconferencia denominada Alimentación saludable y envejecimiento. Recomendaciones durante la pandemia. A continuación, vamos a leer una breve reseña. Licenciada en Nutrición por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con una maestría en Nutrición Geriátrica por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Actualmente es coordinadora de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de Ibero, Ciudad de México, Tijuana, y miembro del Subcomité de Investigación en Salud de Baja California. Ha publicado artículos y capítulos del libro sobre la dieta y composición corporal en personas mayores. Le cedemos la palabra, licenciada Roxana. Desde el día de hoy vamos a hablarles un poquito de la alimentación saludable, sobre todo hoy que estamos en estos periodos de aislamiento, donde aplican muchos factores para poder modificar estos hábitos que se convierten en hábitos no tan saludables, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esto. Les voy a comentar acerca de las características del confinamiento en el estado de salud, las recomendaciones nutricionales, así como algunos otros aspectos de estas recomendaciones. Y hablando particularmente de las características del confinamiento, tenemos que vamos a tener diferentes situaciones, particularmente porque estamos pues mucho tiempo sentados, mucho tiempo aislados. También tendemos a consumir mayor número de alimentos que no son tan buenos, dado que de repente tenemos ansiedad, estrés, y todo esto al final nos puede llevar a alteraciones del estado de salud y alteraciones del estado de nutrición. ¿Me ayudas con la siguiente? La siguiente. Entonces, durante este periodo de aislamiento, pues tenemos que hay un incremento de los hábitos dietarios no saludables debido a que, puede que tengamos un limitado acceso a los alimentos, así como la falta de información. Por ejemplo, de repente se está compartiendo muchísima información de las curas para el coronavirus y particularmente desde el área de la alimentación, que no son del todo ciertas y que hay que estar escuchando los comunicados de la Secretaría de Salud y a los expertos para evitar caer en este tipo de hábitos, ¿no? Como de repente hemos escuchado que el consumir mucho plátano o que el bicarbonato de sodio o cuestiones que son más mitos en relación a esta situación de pandemia. Uno de los hábitos más desfavorables, y esto si lo conservamos durante muchísimo tiempo, es el que por el hecho de estar aquí en aislamiento tendemos a tener un alto consumo de grasas, azúcares y sal. Siguiente. Y también, aunado a eso, tenemos un incremento de las actividades sedentarias. Por ejemplo, estamos más tiempo recostados, estamos más tiempo sentados, y esto finalmente nos implica un gasto muy poco de energía. Entonces esto también, en combinación con una mala alimentación, nos va a repercutir en el estado de salud. ¿Sí? Entonces, aquí entra la pregunta, ¿no? ¿Te has sentido ansioso? ¿Te has sentido estresado? Entonces, aquí hay que poner mucha atención a este tipo de sensaciones, diferenciar cuando tengo hambre de cuando tengo ansiedad. Una vez que sabemos diferenciar estas dos sensaciones, podemos tomar decisiones correctas en cuanto a la alimentación. Y bueno, sabemos que todos estos factores además nos pueden implicar un incremento en el peso corporal, pero particularmente en el adulto mayor es importante poner mucha atención en el incremento de la grasa corporal, ya que dado este incremento de grasa corporal
está muy relacionado con el riesgo de discapacidad física. Entonces no es tanto que incremento de peso corporal, sino que esta grasita que se va infiltrando entre el músculo, entre los órganos principales, me está generando riesgos metabólicos y esto al final puede implicar complicaciones en el estado de salud. Siguiente. Y lo que menos queremos en este momento es no salir por el riesgo a la situación del contagio, pero la otra es que, ok, no salgo, pero durante este tiempo, ¿qué tanto cuidé mi alimentación y mi actividad física que me puede generar complicaciones si no tomo seguimiento en estas dos cuestiones? Particularmente si ya tenemos alguna enfermedad diagnosticada como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cáncer, etcétera, todo esto puede generar implicaciones, complicaciones y al final lo que queremos es estar lo más lejos del hospital. Entonces, una es la situación del contagio afuera y la otra es el cuidado, es decir, que el hecho de estar durante mucho tiempo en aislamiento en mi casa no me genere malos hábitos en el estado de salud y esto repercusiones para que recaiga en una hospitalización o en seguimiento con el médico, ¿no? Entonces, por ello la importancia de cuidar la alimentación. Dado esto, se requieren recomendaciones de alimentación saludable para las personas mayores y esto es muy importante dado que no es la misma alimentación ni las mismas recomendaciones de nutrición que se dan a la población general que en las personas mayores. Hay pautas que tienen que ser muy específicas para que la persona evite tener situaciones del estado de salud y del estado de nutrición. La primera recomendación es mantente hidratado. Esto es muy importante dado que durante el envejecimiento existe una alteración del mecanismo de la sed. Comparado con las personas jóvenes, que es muy fácil que a mí me dé la sensación de sed y yo esté tomando agua, en comparación con las personas mayores que no lo perciben. Es decir, puede que estén en un estado de deshidratación y no se dan cuenta. Entonces es importante estar consumiendo pequeñas tomas de agua durante el día y que esta en mayoría sea agua natural. Si en el caso de que no le apetece el agua natural, se pueden utilizar algunas estrategias como añadir algunas rodajitas de limón, naranja, pepino o también algunas hierbas como menta, hierbabuena para cambiarle el sabor. También es importante incluir preparaciones líquidas, por ejemplo, sopas, cremas, caldos, etc. Y también, muy importante, disminuir el consumo de café o té negro muy cargado, porque esto a su vez puede provocar deshidratación de manera inmediata. Y lo otro es que durante este confinamiento tenemos alteraciones, bueno, muchos hemos presentado esto, ¿no? Sobre todo que no podemos dormir en la noche y no sabemos por qué. Entonces, esto además, en conjunto con un consumo elevado de cafeína, nos puede generar alteraciones de los patrones del sueño. Entonces, no descansamos, nos deshidratamos y en general, pues esto puede ser un mal hábito dietario, ¿no? La segunda recomendación es cuidar el consumo de proteína. Esto particularmente porque la proteína nos va a ayudar a mantener la masa muscular. Entonces, durante el envejecimiento, después de los 40 años, existe una pérdida paulativa de la masa muscular. Empezamos, si se fijan en la gráfica, tenemos abajo una persona de 25 años, tenemos el corte transversal del muslo, como si lo partiéramos en la mitad, abajito aparece la imagen de la masa muscular. Entonces, después tenemos la imagen de la persona de 40 años, es como si fuera el corte del muslo, de la pierna, y después de los 40 años se empieza una disminución paulativa de la masa muscular alrededor del 8%, pero entre los 60 y 70 esta disminución se acelera. Entonces tenemos una pérdida de alrededor del 15% y cuando esta pérdida aumenta, está muy relacionado con la mortalidad.
dado que la masa muscular nos ayuda para muchísimas funciones, como la postura, el sostén, la estabilidad, protección, movimiento, etc. Entonces, siguiente. La recomendación es que durante el desayuno, comida y cena, siempre consumamos una porción de proteína. Esta porción, en sugerencia, de acuerdo a la literatura, se ha evidenciado que entre 25 y 30 gramos de proteína sería lo ideal para mantener la masa muscular. Entonces, hemos realizado algunas investigaciones, sobre todo en la población del norte del país, en donde hemos evaluado la dieta y hemos encontrado que las personas, en general las personas mayores, en el desayuno y en la cena, puedes ponerla, es que tiene muchísimas animaciones. Ajá. En el desayuno y en la cena no cumplían con la recomendación de proteína que se sugería. Entonces, esto, imagínense, es en la población del norte del país, en Hermosillo, que es básicamente la primer fuente de proteína que se consume, es la carne asada. Entonces, en el desayuno y en la cena no se cumple la recomendación de proteína. Esto porque, vean esta imagen, es muy común, y esto se reproduce tanto en el norte, en el centro y el sur del país, que el desayuno de las personas mayores sea un café y un pan. Probablemente ahorita se están viendo entre ustedes y pensando, ¿es cierto? Entonces, el hecho de no consumir una cantidad de proteína o una fuente de proteína en el desayuno o en la cena puede modificar, puede incrementar el hecho de que estemos perdiendo masa muscular. Entonces, es muy importante poner atención en en añadir a estas fuentes de proteína en el desayuno y en la cena particularmente, y mantener este consumo equilibrado, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, ¿cuáles son estas fuentes de proteína? Tenemos dos tipos de fuentes. La primera es los alimentos de origen animal ricos en proteína, que son las carnes blancas, el pollo, pavo, pescado, particularmente atún, salmón, sardina, mojarra. El huevo tenemos rojo, blanco, de diferentes especies. Tenemos lácteos, leche, yogur, y del yogur tenemos diferentes variedades como el griego, natural, light. De quesos tenemos los amarillos como Chihuahua, Sadero, Manchego, y los quesos blancos, Oaxaca, requesón, panela, jocoque. Y también tenemos carnes rojas como res, cerdo, borrego, mariscos, camarón, pulpo jaiba, embutidos, jamón, salchicha, pavo y cerdo. De estos alimentos, vean, algunos tienen algunos asteriscos. Ahorita vamos a hacer algunas recomendaciones en función de estos alimentos. Siguiente, por favor. Y también tenemos los alimentos de origen vegetal. Estos tenemos el grupo de las leguminosas, por ejemplo, frijoles, lentejas, garbanzo, habas, soya, algunos frutos secos, almendras, nueces, cacahuates, así como semillas, chía, ajonjolí, calabaza, girasol. Estos tienen muchísima proteína. Entonces, ok, lo primero es que ya conocimos cuáles son estas fuentes de proteína, pero la recomendación es alrededor de 25-30 gramos en el desayuno, comida y cena. Pero ¿qué tanto se traduce de 25-30 gramos de proteína? Es decir, en palabras normales, ¿a qué se refiere eso? Entonces, aquí les muestro un ejemplo de menú que sí está ajustado por 30 gramos de desayuno, comida y cena en relación a la proteína. Y por ejemplo, en el desayuno pueden ser 3 claras de huevo o bien un huevo y una clara de huevo, estas combinadas con quelites o acelgas, acompañadas con una rebanada de pan integral con requesón al gusto, un vaso de leche light, y esto en el desayuno. Luego en la comida, filete de res o pollo con verduras, alrededor de 120 gramos de pollo, o bien res,
Esto lo pueden combinar con brócoli, zanahoria, coliflor. Aquí sí es libre todas las verduras que ustedes gusten, y acompañar con media taza de frijol guisado, así como dos tortillas de maíz. Este sería también la distribución de 25-30 gramos en la comida, en el desayuno. Y finalmente en la cena tenemos una sugerencia de ensalada de atún, donde podemos utilizar una lata de atún y o bien 90 gramos de pescado, y combinarlos con zanahoria, papa, calabacita, cebolla, y acompañar con 2 tostadas de maíz. Estas 3 comidas cubrirían esa cantidad de 25-30 gramos de proteína. Entonces es muy diferente a consumir solamente una pieza de pan y café, o una tortilla de harina y un café, que esto fue lo que encontramos en estos estudios de evaluación de dieta, que donde las personas mayores consumían particularmente esto, ¿no? En el desayuno y en la cena siempre esta porción de pan o solamente café. Entonces sí es importante ver la diferencia, ¿no? Buscar estas fuentes de proteína y añadirlas en nuestra alimentación. Entonces así es como se vería en el desayuno. Aquí tenemos el huevito con verduras, la tostadita con tostada el pan, perdón, la rebanada de pan con requesón, y las diferentes preparaciones, ¿no? Entonces, en general no es mucha comida. Es decir, hay veces que cuando sugerimos esto de consumir más proteína, a veces nos comentan como, no, es que eso es mucha comida, o puede que tenga algunas alteraciones, que me dé indigestión. Entonces también se pueden utilizar algunas otras fuentes de proteína en ese sentido. Por ejemplo, echar mano de los quesos blancos, preparaciones donde podamos hacer quesadillas con requesón, entonces que sean más ligeras, pero que tengan esa porción de proteína durante el desayuno, comida y cena, ¿no? Entonces, si bien hay algunas consideraciones de estos alimentos, bien les comentaba, habían unos alimentos que tenían asterisco. Entonces, por ejemplo, en el caso de la leche, si usted presenta intolerancia a la lactosa, es muy importante utilizar la leche de vaca deslactosada. Aquí mucho ojo. En cuanto al consumo de bebidas vegetales, como la leche de almendra, leche de coco, ajonjolí, etcétera, que en realidad no son leches porque la cantidad de proteína es muy poquita. Sin embargo, puede que a ustedes les guste el sabor, que le estén empezando a incluir en la alimentación. Entonces, la sugerencia es nunca la sustituyas por la leche de vaca, porque la leche de vaca tiene muy buena cantidad de proteína. Entonces, lo que sí se recomienda es que se puede combinar, es decir, puedo tomar una porción de leche de coco, leche de almendra, y además otra porción de leche de vaca, etcétera, de tal forma que no haya esta situación de sustituir por leches vegetales o bebidas vegetales. Decíamos que no son leches, ¿no? Entonces, bueno, la segunda recomendación es, si bien hablamos del consumo de proteína, pero actualmente la OMS recomienda comer solamente carne roja 2 o 3 veces a la semana y limitar el consumo de embutidos a 30 gramos por día. Traducido en otras palabras, es alrededor de 2 rebanadas de jamón, por lo que es muy necesario variar la dieta con diferentes fuentes de proteína. Particularmente el pescado y el pollo van a ser nuestros mejores aliados. Por otra parte, el consumo de huevo diario, es un mito que se ha repetido durante muchísimos años, y es que el consumo de un huevo diario no aumenta los niveles de colesterol. Sin embargo, si usted tiene los triglicéridos o el colesterol elevado, se recomienda consumir un huevo entero o una clara, combinándolo siempre con verduras, nopal, calabacitas, ejotes, acelgas o espinacas. Siempre tratar de combinarlo con verduras de hoja verde o la que a usted le apetezca, ¿no? Siguiente. Ahora, ok, ya hablamos de las comidas principales. Ahora hablaremos de los refrigerios o qué pasa si tengo ansiedad entre comidas.
Entonces, algunas recomendaciones es, por ejemplo, tenemos esta lista de refrigerios como puede ser una taza de yogur griego. Muy importante escoger el yogur griego porque tiene mayor cantidad de proteína. Además tiene poca grasa y también es importante escoger el que sea natural. Es decir, vemos muchísimas presentaciones en el mercado y algunas tienen mermeladas, sabores con fresa y otras cosas, pero tienen muchísimo azúcar. Entonces lo ideal es escoger el yogur griego natural y combinarlo con una pieza de fruta, por ejemplo, una manzana, una taza de melón, papaya, etc. Y por ejemplo, aquí les tengo algunas imágenes. Esta sería una porción de papaya, más o menos, lo que sería una taza. Entre otras tenemos lo que es el melón, este sería un tercio de pieza, etc. Y por ejemplo, también se pueden utilizar, consumir entre comidas un burrito de frijol con queso, una tostada de frijol, aguacate y queso, medio sándwich de atún, ensalada de atún con verduras, esto particularmente media lata de atún, ¿no? Entonces, estos, si se fijan, son pequeños, no tienen que ser muy grandes, son pequeños tentempiés que nos van a satisfacer durante esos periodos de ansiedad. Es mucho mejor escoger un alimento que tenga una porción de proteína y que lo combinemos con verduras o frutas o cereales para que no tengamos estos periodos de ansiedad. La proteína además nos ayuda a mantenernos más saciados durante el día, evitando tener esta ansiedad de querer consumir galletas, panecitos, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿y qué pasa con los micronutrimentos? Hay muchísimos micronutrimentos, pero particularmente les voy a hablar de dos que son esenciales para la salud ósea, y es la vitamina D y el calcio. Los alimentos en los cuales vas a encontrar la vitamina D son particularmente los pescados, como el salmón, la sardina, el atún en lata, algunos alimentos fortificados, los lácteos, los hongos y la yema de huevo. ¿Por qué es tan importante la vitamina D en el envejecimiento? Resulta que recientes estudios han encontrado mucha asociación entre la mejora de la fuerza muscular, la mejora del equilibrio y la disminución del riesgo de caídas. Entonces, la vitamina D se le está encontrando cada vez mayor asociación en beneficios a la salud, e incluso actualmente se está buscando cómo la vitamina D tiene mecanismos para evitar contraer enfermedades de las vías respiratorias altas, y también mejora el tratamiento. Entonces, actualmente no hay evidencia sustancial que la relacione con la enfermedad de COVID, pero se está buscando esta relación, ¿no? Ahorita solamente se está utilizando como recomendación para fortalecer también el sistema inmune. Por otra parte, el calcio, que también es muy importante para ayudarnos en nuestra salud ósea, lo podemos encontrar en lácteos como leche, yogur, queso, así como vegetales de hoja verde como la col, el brócoli, la espinaca. Por ejemplo, aquí les pongo algunas porciones de estos alimentos y bueno, ya no encontré, sí, el brócoli. Entonces, es muy importante consumir estos alimentos como fuentes de calcio y de vitamina D, pero si el médico ya nos recomendó que tengamos suplementación de estos micronutrientes, se recomienda alrededor de, en el caso del calcio, 800 a 1500 miligramos al día, y en el caso de la vitamina D, alrededor de 800 a 1000 unidades internacionales al día. Y bueno, hay veces que tenemos problema para adquirir algunos alimentos que son de origen animal, porque generalmente son estos alimentos que son más caros. Entonces, para evitar hacer un gasto mayor en nuestro bolsillo, podemos echar mano de algunos productos del mercado como la sardina y el atún en lata, que son baratos, bueno, que no son tan caros más bien, y que tienen
buena fuente de vitamina D y así como calcio y proteína, ¿no? Entonces estos, en vez de buscar el salmón o algún otro tipo de proteínas más caras, estos los podemos encontrar de manera más accesible, ¿no? Y bueno, esto en cuanto a los alimentos en general, pero ¿qué pasa con las compras y la preparación? Es importante que en medida de lo posible, cuando usted vaya a necesitar hacer sus compras, sobre todo si es persona mayor, se lo encargue a una persona cercana. Lo que más necesitamos aquí es que se mantengan en casa para evitar esta situación de contagio, ya que sabemos que el contagio en personas mayores puede provocar mayores complicaciones en la salud. Entonces, aquí es muy importante decirle a algún familiar, algún conocido que haga las compras por usted. También se pueden utilizar algunas aplicaciones e incluso algunos mercados están utilizando la parte de ordena y te llevamos los alimentos a tu casa. Entonces hay que echar mano de estas ventajas, tanto tecnológicas o de los servicios de algunos mercados para evitar tener este contacto con las personas. Y bueno, hay que considerar alimentos que ya se tienen en la alacena y aquellos que son de larga duración. Siempre hay que priorizar los alimentos que son frescos, como frutas, verduras, carnes, priorizar la compra de alimentos ricos en proteína, los cuales ya se mencionaron, y preferir cereales integrales como el pan integral, cereal y arroz integral. Entonces, es muy importante escoger este tipo de alimentos porque se tiene esta como necesidad o ansiedad de querer comprar muchos alimentos enlatados, congelados, preenvasados. Entonces todos estos alimentos sí duran más y que nos pueden durar mucho más tiempo en nuestra alacena, sobre todo ahorita que estamos en aislamiento, pero consumirlos mucho tiene sus desventajas. Entonces, dentro de estas desventajas, pues es que contienen mucho sodio. Entonces, es muy importante priorizar los alimentos si es que los vas a comprar, bueno, pues vamos a priorizar los que tengan sal reducida o que no tengan sal agregada. También es importante saber que en el mercado existen algunos sustitutos de sal, sobre todo basados en potasio, que nos pueden ayudar a darle sabor a estas comidas, ¿no? También se puede considerar, por ejemplo, decíamos la sugerencia de la sardina en lata o del atún en lata. Es importante que si bien ya tenemos estos alimentos y los requerimos utilizar, los podemos enjuagar y quitarle el exceso de sodio, así como las verduras y los frijoles. Todo esto para quitarle esa capita de sodio extra, ¿no? Y pues estos alimentos que tenemos que disminuir al momento de la compra son alimentos enlatados, congelados, procesados, tanto sopas, frituras, salsas de venta, carnes ahumadas, curadas y algunas preenvasadas. Y bueno, entonces ya esto en cuanto a los alimentos que son altos en sodio. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero preparar algún alimento y requiero ponerle sal, como casi todas las comidas, ¿no? Entonces, de acuerdo a las normas mexicanas, nos sugieren que se pueden utilizar algunos otros potenciadores de sabor como el vinagre, limón, ajo, cebolla, pimienta, pimentón, azafrán, mostaza sin sal. Entonces, esas son algunas de los potenciadores de sabor. Y también tenemos algunas hojas secas o hierbas secas como la albahaca, el hinojo, comino, epazote, orégano, laurel, menta, perejil, cilantro, romero y tomillo, que también le dan muy buen sabor a las comidas y también disminuyen esta necesidad de añadirle sal constantemente. Dado que es posible que ya esté consumiendo suficiente sal en sus alimentos, evite además agregar sal adicional al cocinar y también evitemos tener el salero en la mesa para tener esta ansiedad de querer añadirle sal extra a las comidas.
Sobre todo, tener mucho cuidado en aquellas personas que tienen hipertensión. Recordemos que la hipertensión es una enfermedad silenciosa, no nos avisa cuando tenemos una crisis hipertensaria, podemos estar relajados y sin sentir nada y de repente alguna situación o complicación. Entonces, es importante tratar de prevenir estas situaciones por medio de estas estrategias de alimentación. Y bueno, ya para finalizar, algunas recomendaciones y entre otras conclusiones, es muy importante combinar los alimentos ricos en proteína vegetal como las leguminosas, semillas, con cereales como la tortilla, pan y arroz. Esto porque además no solamente es buscar las fuentes de proteína y las fuentes de proteína vegetal y fuentes de proteína animal, sino que además podemos combinar algunos otros alimentos para mejorar la calidad de esa proteína. Entre ellos tenemos estos ejemplos. Por otra parte, también es muy importante realizar actividad física. Esto preferentemente ejercicios de resistencia en combinación con una alimentación equilibrada y, pues lo más importante, incluir alimentos ricos en proteína. También se pueden realizar algunas actividades como tai chi, yoga o ejercicios de flexibilidad y equilibrio en su casa. Esto podemos ver algunos tutoriales de YouTube, sobre todo si usted conoce su capacidad, su resistencia. Se puede empezar muy poco a poco, incluso podemos utilizar algunas botellas, llenarlas con agua y estar haciendo algunos ejercicios de movimiento que no sean muy pesados. También, pues, si estamos acostados viendo la tele o solamente acostados en el celular, podemos esa misma botellita de agua rodarla en el piso, ¿no? Como de tal forma que los pies se estén moviendo constantemente. También es muy importante aprovechar el tiempo en casa para controlar sobre todo las preparaciones. Es decir, la ventaja de que estamos en aislamiento es que no comemos tantas veces afuera. Entonces, la mejor ventaja de esto es que, una, podemos comer en familia. La segunda es que podemos controlar la cantidad de sal, azúcares y sodio que le estamos añadiendo a estas preparaciones. Si por otra parte tienes problemas en la masticación, en la dentadura, se recomienda utilizar otro tipo de texturas como molido, deshebrado, cortes pequeños, triturado o licuado. También es importante consumir estos refrigerios que ya comentábamos. Pueden ser estos snacks o bien pueden ser pequeñas porciones de almendras, como 10 almendras, 14 cacahuates o una taza de yogur, así como medio sándwich de requesón y aguacate. Y es muy importante quedarse en casa y pedir a un familiar sin riesgo que haga las compras de alimentos por usted. Y bueno, termino con esta presentación, con esta frase que dice Tomás Alva Edison. El médico del futuro no tratará el cuerpo humano con medicamentos, más bien curará y prevendrá las enfermedades con la nutrición. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Roxana Ruiz por esta conferencia que nos acaba de dar el día de hoy, y que me gustaría terminar con la frase de comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte.